Hola, hoy quería compartir con vosotros la respuesta a una pregunta que muchas personas cuando vienen a mi consulta me hacen. Y la pregunta que me hacen es, me siento bloqueado, ¿por qué no puedo cambiar mi vida? Y quizá en la propia descripción o en la propia enunciado de esta pregunta está el propio bloqueo. Porque lo que nos saca de los bloqueos es el preguntarme el para qué estoy en esta situación. Entonces, con respecto al para qué estoy en esta situación, podríamos pensar en un grupo de cosas, por ejemplo, un grupo de ideas, un grupo de circunstancias, que es ¿qué es lo que me ha llevado a mí a vivir lo que ahora mismo estoy viviendo? Y en ese sentido tendríamos que ver todo lo que tiene que estar relacionado realmente con las historias que yo he visto en mi familia, con los acontecimientos que se han vivido, porque de alguna manera nuestra mente funciona como comparando cada hecho que vivimos con un catálogo que ya traemos incorporado. Como nuestros antepasados han reaccionado de una determinada manera ante determinadas situaciones, de forma consciente, totalmente inconsciente, lo que hacemos es volver a repetir esos mismos patrones y repetimos esa forma de contestar, de comportarnos, de reaccionar ante ese tipo de situaciones. Por eso repetimos también historias que ellos mismos han vivido. Y eso pueden ser situaciones o también muchas veces enfermedades, porque nuestros pensamientos llevan una información a nuestro cerebro que manda una señal eléctrica a nuestras glándulas suprarrenales que secretan unas sustancias químicas que es lo que hace que nos sintamos de determinada manera también. Entonces, esta sería una de las razones. Y después hay que plantearse ¿qué ventajas tuvieron estas personas? ¿Qué intención positiva tenía ese comportamiento que en su momento les fue válido, pero que ahora a mí ya no me sirve? Con la comprensión de todo esto podemos comprender el para qué estoy viviendo esta circunstancia. Pero más allá de eso, las personas tampoco cambian o se sienten bloqueadas porque no saben a dónde van. Y esto es otro de los grandes conflictos que tiene la persona. Muchísimas veces, ante personas que vienen, le digo, ¿cómo te gustaría que fuera tu vida? ¿Cómo te gustaría vivir? ¿Cómo te gustaría sentirte? Y una de las grandes conflictos para mí, con los que yo observo, o a lo mejor es desde mi punto de vista, es que las personas han olvidado soñar, han olvidado imaginar cómo podría ser una vida diferente. Entonces, si yo estoy perdido y además no sé a dónde voy, ahí se me produce un gran bloqueo. ¿Cuáles son esas limitaciones que tenemos y cuál es su origen? En nuestra vida contemporánea, en los momentos que estamos viviendo cada uno, estamos de una forma inconsciente arrastrando procesos que nos vienen en muchas ocasiones de nuestro proyecto sentido. ¿Qué es el proyecto sentido? Pues son esas circunstancias que rodearon ese entorno en el cual nuestros padres nos concibieron. Abarca desde 9 meses antes de nacer nosotros, el propio embarazo nuestro, y el nacimiento hasta los 3 años. ¿Y qué circunstancias pueden haber ocurrido ahí? Pues imaginemos que nuestros padres no se casan enamorados, no somos unos hijos deseados. Eso no quiere decir que no seamos unos hijos queridos. Puede ser que nazcamos en una familia y entonces nos den todo el amor, pero puede ser que no haya estado en nuestro origen el vamos a tener un hijo. ¿Qué circunstancias han vivido nuestros padres en ese momento? Muchas veces el hijo mayor puede ser que haya nacido en unas circunstancias en las que los padres empezaban su relación, no tenían casa propia, estaban viviendo en la casa de los abuelos, o bien los padres de ella o los padres de él, no podían desarrollar espontáneamente ni vivir su relación como ellos querían, o había una suegra que estaba de por medio, o un padre impositivo. Entonces, todas estas circunstancias hacen que la madre, sobre todo la madre, esté viviendo unas emociones dentro de ella misma que le está transmitiendo a ese bebé. Y ese bebé, en la edad adulta, puede hacer que cualquier cosa se la dispare y se sienta de esa manera sin saber realmente por qué está viviendo esa determinada situación. Es como si fuera una opresión, un no poder desarrollarme, un no poder ser quien yo deseo. También pueden afectar no solamente las circunstancias de la familia, sino del entorno, del país. Imaginemos que a lo mejor algunos de nuestros padres o nuestros abuelos pueden haber sido concebidos o han nacido en plena guerra civil en España,
o en algún tipo de acontecimiento de estas características. Entonces ya no es solamente la situación que se está viviendo dentro de ese seno, sino que nos afecta más allá ese inconsciente colectivo, esas necesidades que puede haber habido en ese momento histórico. Es muy importante ver todo eso. Acontecimientos también de tipo que se vivan de una forma dramática. Puede ser el fallecimiento de un ser querido, se muere mi padre, se muere mi hermano de un accidente. Todo esto puede estar afectando a ese entorno en el cual esa persona o ese niño, ese bebé, está siendo engendrado. Y eso es muy potente hasta los 3 años de vida. Más allá de eso, tenemos el transgeneracional. Y el transgeneracional realmente es el gran cofre del tesoro. Ahí es donde están todos los secretos, todo lo que está marcando realmente el inconsciente. Porque también, de alguna manera, si en nuestro proyecto sentido se está viviendo eso, en muchas ocasiones es porque ya se ha vivido antes. Alguien antes ya se ha sentido de esa manera. ¿Y qué nos puede afectar en el transgeneracional? Pues sumisiones de personas, no solamente ya de nuestra madre, sino de nuestras abuelas, comportamientos de haber tenido, por ejemplo, en el caso de una mujer, puede ser que tenga un marido que no le dé su lugar, porque o bien se lo ha dado a su madre o se lo ha dado a otras mujeres, porque se ha ido de casa, ha tenido historias fuera de casa, o porque haya tenido una relación, una situación de tener adicciones en el sentido de que hasta ahora las más comunes pueden haber sido el alcoholismo. El alcoholismo, por ejemplo, siempre está hablando de una carencia profunda a nivel emocional. Entonces, comprender todo eso y entender qué es lo que ha llevado a ese tipo de situaciones puede hacernos ver que nosotros estamos viviendo en otro momento, en otra época, que esas circunstancias fueron una solución que encontraron ellos, nuestros antepasados, que nosotros no tenemos por qué seguir manteniendo. En todos esos comportamientos que ellos tuvieron había una intención positiva y normalmente esa intención positiva era la mejor opción que en cada momento se encontró. Pero a lo mejor ahora nosotros podemos observar que hay otras muchas formas de poder vivir. El ambiente, el entorno, las comunicaciones nos permiten ver otras posibilidades y eso es también lo que nos puede permitir y realmente abre a muchas personas a esa idea de decir, ¿para qué cambiar? Pues simplemente para poder vivir de otra manera. Todas estas circunstancias que comento del transgeneracional han llevado siempre asociadas una emoción a las personas que las han vivido. Y esto es lo que se mantiene en nosotros. Muchas veces es ese pensamiento que nos genera esa misma emoción porque nosotros tenemos esas mismas rutas neuronales y venimos con todo eso de serie. Para mí es importante aquí hacer una diferenciación. Una diferencia entre lo que somos, quién soy, y el cuerpo en el que habito. Y el cuerpo en el que habito me está dando una neurología y me está dando una bioquímica y una información genética que esta es la que me está haciendo de forma inconsciente vivir eso. Por eso es importante diferenciar esto. ¿Cómo no soy? Porque estoy de alguna manera viviendo lo mismo que este cuerpo que me ha venido a través de mi familia me está haciendo vivir porque lleva esa información y no me he dado cuenta y sigo enganchado en esas mismas historias que mis antepasados. Muchas veces yo le digo a mis clientes que el cuerpo es el vehículo que nuestra familia nos ha dado para poder vivir la experiencia que nosotros queremos vivir, pero nosotros no hemos venido a volver a repetir esas mismas historias. Y realmente cuando nosotros cambiamos eso y somos capaces de vivir de otra manera, nos liberamos nosotros y de alguna manera estamos liberando a nuestros antepasados, que ellos no pudieron hacer esas cosas como las estamos haciendo nosotros. Y eso se hace normalmente, lo hacemos siempre, a través de un cambio de las emociones. Se toma conciencia y muchas veces esos orígenes pueden ser incluso variados. Y lo hacemos yendo a visitar de forma simbólica a ver cómo esos antepasados vivieron para cambiar esa emoción, para cambiar esa percepción y arrastrar ese cambio hasta nuestro presente. Y lo que es sorprendente,
una cosa es contarlo así, otra cosa es experimentarlo en uno mismo, es cómo eso me cambia la percepción de lo que yo estoy viviendo en este momento y me permite salir de ese lugar en el que estaba y yo me sentía totalmente atrapado. ¿Qué cosas también nos pueden ayudar? Yo antes hablaba de soñar. Soñar no es tanto soñar en el sentido de, bueno, voy a crearme un mundo imaginario, sino simplemente observar, puesto que nosotros cada vez que vivimos una situación estamos comparando con ese catálogo inconsciente que nos viene de nuestros antepasados, observar cómo otras personas o cómo otras situaciones esas mismas situaciones pueden ser resueltas de otra manera, nos permite abrirnos a otras posibilidades. Y eso es también muy importante, porque cuando yo pienso en cambiar, yo pienso en el para qué cambiar, tengo que tener también un punto hacia el cual yo me quiero dirigir. Y eso tiene que ser sentirme más en coherencia conmigo mismo, sentirme más conectado con lo que yo realmente quiero y para aquello que yo he venido a este mundo a experimentar, para no seguir viviendo lo mismo. Por eso me refiero a buscar, encontrar soluciones, situaciones en cómo yo me sentiría si estuviera viviendo de otra manera. Eso me va a dar una fuerza interior que es lo que me va a permitir también salir de esos bloqueos. Primero, su comprensión, el análisis, el cambio de las emociones, pero también, puesto que no tengo ese catálogo completo, porque al final lo que está ocurriendo es que mi familia no me ha dado toda la información, toda la luz para que yo pueda resolver las cosas de la forma que yo me sienta más adecuada, entonces ver y observar fuera me puede también servir para poder encontrar otras soluciones, porque al final la vida es un espejo y todo lo que podemos ver en los demás me puede dar idea de qué es lo que yo tengo dentro de mí que también me lo permite hacer. Cuando yo conecto con una situación que una persona está resolviendo de una manera diferente y me siento en coherencia con esa forma de comportarse o de resolver, eso quiere decir que esa posibilidad está en mí, porque si no yo no la vería. De la misma forma que cuando yo observo que hay algo que está haciendo una persona, una actitud, una respuesta, que a mí me siento que no está como en coherencia conmigo mismo, sin juicio. No es un tema de me gusta o no me gusta, o lo ha hecho bien o no lo ha hecho bien. No es eso, me conecta con esa forma de comportarse o no. ¿Vale? Cuando es esa parte de que no, eso muchas veces lo que me está hablando es de cómo yo a mí mismo me traiciono cuando actúo de esa manera o cómo yo me lo hago a mí mismo. Y esto es muy importante observarlo porque podemos observar fuera lo que tenemos dentro para poderlo cambiar. Esto es la respuesta que me puede dar el entorno y observarla también es tremendamente interesante. Entonces, ¿cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos vivir una vida de una forma diferente? Normalmente nos han dicho siempre, si tú quieres conseguir algo, yo estoy pensando qué quiero conseguir, hago algo, hago un plan de acción, proyecto, y luego vas a obtener esos resultados. ¿Vale? Esos resultados se obtienen o no se obtienen. Y muchas veces hacemos depender muchas de las cosas que vivimos, nuestro estado de ánimo, lo que llamamos felicidad, lo aplazamos a cuando yo consiga tal cosa, entonces me voy a encontrar de determinada manera. Pero muchas veces nos ocurre que no es ese el resultado que nosotros obtenemos y entonces eso no nos hace sentir y nos sentimos frustrados. ¿Cuál es el tema? El tema es que probablemente, como ya voy a comentar después, a lo mejor eso no era bueno para nosotros. Eso en concreto que nosotros hemos proyectado. Esta es una visión totalmente newtoniana, es decir, yo pienso algo, hago algo, obtengo un resultado. Es un proceso lineal. ¿Qué es lo que podemos aprender a través de una visión que sería cuántica, de física cuántica? Voy a crear el estado. ¿Qué quiere decir eso? Si conocemos un poco de cómo funciona el electrón, que es esa partícula subatómica de la que tanto se habla, o hemos visto el famoso vídeo del Dr. Quantum, podemos ver que el electrón
en el origen, cuando se empieza a descubrir, cuando se conoce su naturaleza, no se sabía si se comportaba como una onda o como una partícula. Y en ese momento se les ocurre hacer el experimento de la doble rendija. El experimento de la doble rendija se hace con canicas y con ondas. Las canicas se comportan de una manera, las ondas se comportan de otra. Y las ondas lo que construyen es un patrón de interferencias, es decir, de muchas probabilidades de que ocurran cosas diferentes. No es tan concreto como el comportamiento de la canica. Entonces, lo que se observa cuando se hace ese mismo experimento con el electrón es que el electrón, dependiendo del observador, de lo que espere el observador que va a hacer, se va a comportar como onda o como partícula. ¿Eso qué es lo que nos quiere decir? Que entonces lo que nosotros podemos es, en vez de imaginar una situación concreta, de crear una situación concreta, yo lo que puedo hacer es proyectar un estado en el cual yo me voy a sentir cuando consiga que lo que sea lo mejor para mí. Esto es lo que tenemos que dejar un poco al libre albedrío de nuestro ser original. Esto es lo que yo propongo que las personas no colapsen. No colapses una idea en concreta, sino colapsa aquella posibilidad que para ti sea la más adecuada en cada momento. Porque en ese momento, ¿cómo me voy a sentir? Totalmente coherente, conectado conmigo mismo, me voy a sentir en plenitud, creativo, con ideas, con imaginación. Para cada uno será un estado, algo que eso se pueda de alguna manera plasmar. ¿Cómo? Viendo ese catálogo que yo puedo ver fuera de cómo se siente uno cuando está en su plenitud. No fijando en lo concreto, repito, sino en cómo me voy a sentir cuando yo cumpla esas condiciones, porque eso es algo que voy a llevar dentro de mí. Y esa emoción es la que me va a guiar. Cuando hay un pensamiento que está conectado a la emoción que yo siento, el cuerpo además se convierte como en un campo magnético que va a atraer a tu vida todas esas circunstancias para que tú puedas sentirte de esa manera. Y es abandonarte a eso, a lo que realmente has venido. Hay una parte muy importante que a mí la química me ha enseñado, porque todos los procesos de la naturaleza, todos los procesos en los que vivimos, todas las reacciones químicas son equilibrios. Y todas las relaciones personales y las situaciones en las que nosotros estamos con respecto a otros son equilibrios. Y la química lo que enseña es que todos los equilibrios tienen una constante. Esa constante química habla de que no son las mismas situaciones. En el caso de la química, de lo que nos habla es de que las concentraciones de los elementos que participan de esa reacción pueden cambiar siempre que la relación entre ellas sea la misma. Eso es lo que hace que sea constante. Entonces, yo puedo tener relaciones con distintas personas, con un grupo, y nos relacionamos con muchos grupos, en los cuales las cosas sentimos que una vez uno es más, otro es menos, otro se equilibra, y estos son los equilibrios en los que vivimos. Entonces, ¿cómo hacer que ese equilibrio funcione en nuestro beneficio? La idea es fijar la posición en la que yo me quiero sentir. Si yo sé que la relación dentro de ese equilibrio es constante y yo determino y decido cómo yo quiero sentirme, es decir, estoy creando, de alguna manera estoy sintiéndome ya como si hubiera conseguido ese estado, lo que va a hacer eso es que, por pura ley de equilibrio, las circunstancias de los demás van a cambiar de tal forma que eso se cumpla para mí. Por eso cuando una persona decide cambiar, desaparecen muchas veces amigos, desaparecen personas, puede ser que te desaparezca el trabajo que tienes ahora, pero también puede ser, y tiene que ser, que aparezcan cosas nuevas, o algo que tenía una gran relevancia en un momento pasa a un segundo plano y todo se reequilibra, todo se reequilibra. Hay una idea que a mí me gusta mucho y que últimamente la tengo muy presente, y es que el ser humano es como si fuera un átomo de un elemento del sistema periódico. Y en ese sentido,
la idea me lleva, o esa imagen me lleva a pensar en los alquimistas. Los alquimistas intentaban encontrar la piedra filosofal. Y para encontrar la piedra filosofal, ellos buscaban una sustancia que lo que hiciera fuera transmutar el plomo o el mercurio en oro. Si observamos el sistema periódico, el número atómico del oro es 79. El del plomo, el del mercurio es 80, el del plomo es 82. Si yo quiero transformar ese plomo en oro, si recordamos un poquito de la estructura atómica, dentro del núcleo de cada uno de los átomos hay un protón y un neutrón. Esto te invito a que mires un poco la estructura de los átomos. Y en la corteza están los electrones dando vueltas, equilibrando esa carga positiva. Entonces, para pasar ese mercurio a oro, no vale solamente con que cambie algo superficial, no vale con que yo le quite esos electrones externos. Si yo le quito esos electrones externos, tendré un plomo con una carga más 3, pero eso no será un comportamiento de oro, simplemente será un plomo oxidado. ¿Qué es lo que va a hacer que cambie ese plomo a oro? Que se arranque del núcleo 3 protones y 3 neutrones. Eso es una reacción nuclear. Es decir, tiene que ir al origen, a lo más profundo de ese átomo. Tendría que ser a lo más profundo de ese ser. Recuerdo cuando yo explicaba química nuclear a mis alumnos en la universidad, y se puede encontrar esa definición en cualquier tipo de libro, ¿qué es la energía nuclear? Y la energía nuclear es esa fuerza que mantiene unido ese núcleo en el que todas las cargas son positivas y en principio se repelen, y los libros dicen que es la fuerza de mayor naturaleza que existe y cuyo origen es totalmente desconocido. Pero gracias a esa fuerza existe la materia, que luego los electrones vienen a equilibrar para que se mantenga. Si observamos esa definición, la fuerza de mayor naturaleza que existe y de origen totalmente desconocido, para mí eso es la definición del amor. El amor es la fuerza de mayor naturaleza que existe y desde luego no sabemos cuál es su origen. Entonces, solamente cuando el amor llega a una persona que no se está permitiendo ser ella misma, puede transmutar su plomo en oro. Los alquimistas no encontraron la piedra filosofal porque no conocían la parte de nuclear, la parte de la química nuclear o de la física nuclear. Esto realmente es química física. No podían transmutar. De hecho, buscamos los libros de química, la primera reacción nuclear que se hizo, que se debió a Rutherford y a Soddy, entre ellos comentaron: hemos transmutado la materia, pero mejor será que no lo digamos, no vaya a ser que nos quemen en la hoguera como brujos. Es decir, históricamente se ha estado quemando en la hoguera a todos aquellos que decían cosas raras, ¿no? Hoy en día, de alguna manera, también sigue siendo de esa forma. Entonces, es muy importante tener claro este concepto. Solo el amor, y el amor muchas veces nos puede venir de fuera, alguien que nos ilumine con el amor, con esa luz completa que permita ver lo que hay más allá de nosotros, para que nosotros empecemos a ver el amor que hay dentro de nosotros y podamos transmutarnos. Y realmente el oro es el elemento noble, el que no se altera en ninguna circunstancia, el que perfectamente puede estar en contacto con otro oro y no con otro tipo de elementos, puede estar con otros elementos, pero cuando está con otro oro también ahí conduce la corriente eléctrica, conduce el calor, hay conductividad, hay brillo, hay nobleza. Y la nobleza, al menos desde el punto de vista termodinámico, no es no está en las joyerías porque sea noble, sino está en las joyerías o se utiliza para eso porque no se altera ante el medio ambiente. Y esto tiene mucho que ver con lo que nosotros vivimos en el entorno, que nos hace adaptarnos al entorno. Nos adaptamos al entorno, pero ese entorno no nos hace a nosotros alterarnos en nuestra esencia. Esta característica que también tiene el oro es dúctil y maleable. Se adapta, pero sigue siendo el mismo. Y esto es lo que hay que ir a buscar en el dentro de cada uno de nosotros. Esta idea de crear ese estado en el que cuando yo me siento totalmente conectado conmigo mismo, va a hacer que
cambie ese núcleo de plomo a un núcleo de oro, y ese núcleo de oro va a tener que organizar toda esa nube electrónica a su alrededor de una forma distinta que estaba antes. Para mí es como que al sacar el oro que hay dentro de uno mismo, todas las circunstancias de forma espontánea giran alrededor para que tú puedas vivir esa experiencia de ser más tú mismo. Para muchas personas estos cambios pueden ser muy radicales, pero que no se nos olvide que también la parte de termodinámica química, y volviendo un poco a la ciencia, que es algo que a mí me apasiona y de lo cual he aprendido muchas cosas, desde un estado de equilibrio a otro de equilibrio se puede pasar por muchos estados de equilibrios intermedios, y esto es lo que cada persona puede regular. Puede ir poco a poco, puede ir de golpe, es decir, hasta uno en esa idea puede ir viendo cómo quiere que sea ese proceso. En cualquier caso, determinar ese estado, lo único que nos va a hacer es poner el punto, el objetivo de nuestro comportamiento, de nuestra vida, hacia ser ese nosotros mismos, a llevar ese camino que hemos olvidado. Realmente nosotros venimos aquí con una misión, y lo que tenemos que tener en cuenta es que todo lo que al final no nos hace sentirnos bien es lo que nos está apartando de ese camino que realmente era el que debíamos de traer. Entonces, esto se convierte como en un GPS. Yo ya identifico hacia dónde quiero ir, pero eso no quiere decir que eso vaya a ser como una varita mágica y que se vaya a dar mágicamente en un instante o en muy poco tiempo. Nos vamos a ir encontrando con ¿qué? Con muchas resistencias de nuestras propias creencias, de todo eso, porque más allá de los programas que nosotros traemos de nuestros antepasados, que nos está proporcionando este cuerpo, están todas las creencias. Entonces, es importante saber hacia dónde voy para todo el tiempo, cuando yo vaya teniendo algo que sienta que no es lo que yo quiero, pueda ir reorientando, recalculando, tomando conciencia de todo eso que hasta ahora me había apartado de ese camino al que yo quería ir. Entonces, al final, lo importante no es el objetivo, sino cómo yo vaya viviendo eso, cómo lo vaya disfrutando, cómo vaya viendo, tomando conciencia y de esos pequeños logros que cada vez me van haciendo sentirme mucho mejor. Y eso va ampliando mi conciencia extraordinariamente, me permite ver la vida de otra manera, como una oportunidad maravillosa. Cuando yo veo lo que ocurre o hechos que estoy viviendo, que en otro momento habría pensado esto es una desgracia o habría hecho un juicio de ese tipo, si yo estoy viviendo la vida desde esta perspectiva, lo que me voy a preguntar es ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? Y cuando lo comprendo, entonces rectifico, y a esa situación yo lo que voy a hacer es agradecerle. No voy a tener que perdonar a nadie, porque cuando entienda que he vivido una determinada circunstancia en mi vida, que eso me ha llevado a algo, ha tenido un para qué, lo que voy a sentir es un enorme agradecimiento. Con lo cual todo eso transforma mi mente, transforma mis pensamientos, transforma mis humores que son las sustancias químicas que están circulando por mi cuerpo, y transforma hasta mi biología. Por eso, cuando hay una enfermedad, o lo que llamamos enfermedad, que se manifiesta también en este proceso, la comprensión, el cambio de pensamiento, el cambio de toda esa parte química va a afectar también a nuestra biología y nos va a permitir o bien sanarlo si es lo que nos corresponde, o bien vivirlo de una manera totalmente diferente. Como podéis ver, la vida es un proceso y se puede ir cambiando y se puede ir modulando y tú puedes ir organizando en función de tu conciencia, de tus circunstancias, de tu momento. Tú eres el que controlas. En ese sentido es en el que yo me siento que puedo acompañar a esas personas a poder ir hacia ese lugar a donde quieren, que es cada uno el que determina, acompañándole a ir rectificando esa ruta. ¿Para qué? Para que te sientas conectado contigo mismo. Porque cuando uno se conecta consigo mismo, es como que el alma te vuelve al cuerpo. Y como dice una canción muy famosa, cuando el alma te vuelve al cuerpo, me enamoro. Y cuando me enamoro, sonrío.
y me doy cuenta de que la vida es una aventura maravillosa.